Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Ellos son Vicente Gómez, VP Senior Analyst FIG, y Rodrigo Granovsky, AVP Analyst Structured Finance Group de Moody's Local. Muchas gracias, Vicente y Rodrigo, por acompañarnos en esta ocasión aquí en Análisis Viva. Hola, Encantado. gracias. Vamos a platicar de un tema que creo que tiene mucha relevancia actualmente en el sector y que tiene que ver con las instituciones financieras no bancarias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están ustedes viendo? ¿Qué se está notando por parte de Moody's Local en las instituciones financieras no bancarias? Mira, Moody's Local está viendo que va a haber un cambio estructural en la manera en la que se financian estas entidades. ¿Por qué? Una serie de impagos, una serie de insolvencias de estas entidades pusieron en aprietos al sector por completo, ¿no? Y generalmente estas entidades no se fondean con depósitos porque no pueden captar por regulación. Son dependientes del fondeo de mercado. Entonces, en el momento en que hay un ruido en el mercado sobre todas las entidades, les hace más difícil salir con deudas, digamos, quirografarias, deudas sin aval, sin garantías. Entonces, dado este ruido, creemos que todo el sector va a estar más dependiente, sí a la deuda, pero a la deuda bursatilizada o colateralizada de alguna manera, por ejemplo, una cesión de cartera o una cesión de derechos de cobro. Ok, esto significa entonces modificaciones. ¿Ustedes están viendo un problema de solvencia como tal? No, esto fíjate que la coyuntura no fue por un problema de solvencia, más bien es un problema de financiamiento y liquidez. Si tú ves las carteras de crédito del sector en general, no ha habido un deterioro avanzado de la morosidad. Obviamente, como todas las otras instituciones financieras, le hace bancos, ¿no? Por ejemplo, hubo un deterioro de la calidad de los activos, obviamente por la pandemia, porque la pandemia fue la madre de todas las crisis, ¿no? Pegó en todo el sector económico del país y del mundo. Obviamente hubo un deterioro en la calidad de los activos, pero este no fue tan marcado para haber metido en un problema, una crisis al sector. Más bien vimos a actores puntuales con problemas puntuales que obviamente generan un ruido en el mercado y que dificultan el financiamiento a los demás participantes del mercado. Ok, ¿esto representa entonces o no un riesgo sistémico para el sector? Mira, para el sector no representa un riesgo sistémico, obviamente representa muchos retos, ahorita si quieres te digo, y lo más importante es que no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque la proporción que tiene estas entidades en la cartera de crédito del sistema como tal es muy pequeña, 5%, ¿no? Del total, contando bancos, Infonavit, Foviste, Fonacot, Banca de Desarrollo, ¿no? Y las OFOMES. Eso es por una cuenta. También la banca, a partir de la pandemia, fue reduciendo su exposición en estas entidades. O sea, tampoco hay riesgo que contagien a los bancos, ¿no? A los bancos de desarrollo y también a los bancos múltiples, ¿no? Obviamente, sí hay retos muy difíciles para algunas de estas entidades, sobre todo para aquellas que tienen perfiles de vencimientos muy fuertes dentro de los próximos 15 a 18 meses, ¿no? Aquí hicimos un análisis de los principales competidores de mercado. Antes de todos estos ruidos que había 7 grandes participantes, ¿no? Estaba Alfa Credit, Crédito Real, Unifin, Mexarrent, Mega, Findep. Todos ellos estaban al principio. La primera que tuvo problemas que rayaron hasta problemas de gobierno corporativo fue Alfa Credit. Luego empezó a tener, por esto hubo un contagio por el ruido y también tuvo problemas, digamos, de cómo estaban registrados sus números contables auditados, Crédito Real. Y estas dos son las que tuvieron estos problemas contables y una de gobierno corporativo, ¿no?
Y luego tenemos una que se contagió, que tenía un perfil de vencimiento muy, muy fuerte, muy marcado. Eran casi $1,000 millones o poco más de $1,000 millones, que era Unifin. Y ella estuvo tratando de refinanciar esa deuda. De hecho, ya había avanzado bastante, ¿no? Había conseguido repatear un bono por $200 millones. Había conseguido un financiamiento de un banco internacional de Credit Suisse por $500 millones. O sea, parecía que le estaba dando la vuelta ya en agosto. Parecía que le había dado la vuelta al financiamiento. Todavía le quedaban bastantes vencimientos, pero ya no tantos, digamos. Y ahí fue cuando unilateralmente se declaró que no iba a pagar ni principales ni intereses. Y eso le metió un ruido extra al sistema, ¿no? Entonces, estas tres, digamos, hay dos que están en proceso de liquidación y una que está, veremos cómo sale de esta situación que se metió con toda esta reestructura que quiere hacer, ¿no? De sus deudas. A las siguientes, ahí ves donde hacemos un desglose, ¿no? Mexarrent yo creo que es la que tiene el perfil de vencimientos más retador para los próximos 12, 15 a 18 meses, ¿no? La ventaja de Mexarrent es que el vencimiento más importante que tenía y lo acaba de pagar hace 2 semanas de $30 millones con un préstamo que dio la banca comercial, un banco comercial. Va a tener que seguir tratando de pagar todo el resto de vencimientos dentro de los 15 y 18 meses. Y luego viene el vencimiento más fuerte, que es 80% de su financiamiento, que es un bono internacional en 2024. Esa yo creo que es la que va a tener más problemas, ¿no? Luego tenemos a Financiera Independencia, que está del otro lado, que yo creo que es una de las que mejor perfil de vencimientos tiene. Tiene muy pocos vencimientos de corto plazo, con una cartera que es muy revolvente. Esto quiere decir que muy rápido le entra flujo, entonces ese flujo le genera una capacidad de pago muy fuerte. Entonces ahí no vemos ningún problema para que pueda dentro de los 12 a 18 meses seguir operando sin ningún problema. Y luego tenemos a Mega. Mega no tiene una cartera tan revolvente porque hace arrendamiento y son a más largo plazo, ¿no? Y tiene un perfil de vencimientos un poco más fuerte que Findep. La ventaja de Mega es que entró a la coyuntura con una reciente emisión en el mercado doméstico que le dio $3,000 millones, que es con lo que ha venido operando estos meses. Y además de eso, tenemos la situación que con todo y coyuntura ha sido capaz de encontrar nuevos financiamientos en el mercado con varios bancos múltiples de México y hasta financiamiento fuera de México. Entonces también vemos que ahí puede tener no tanto problema. De estas dos, de Findep y Mega, sí vemos que a lo mejor para seguir estas entidades crecen a doble dígito, ¿no? Para seguir intentando apuntalar el crecimiento, para seguir expandiendo su financiamiento, sí vemos que van a tener que, tal vez en lugar de salir al mercado de nuevo con deuda quirografária, tratar de salir con deudas bursatilizadas. Nada más para que entonces quede claro. Justamente no es un problema sistémico, no es un tema de todo el sector, son puntos focalizados que se dieron debido a situaciones diversas, ¿no? Exactamente, a situaciones puntuales de cada uno de estos que te digo, ya están en reestructuras o liquidados, ¿no? Buenísimo. Oye, Rodrigo, platícanos justamente acerca de las bursatilizaciones. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección que contribuyen a disminuir el riesgo crediticio de las bursas? Sí, claro, pues mira, yo lo dividiría en dos partes. Primero están las medidas de protección crediticias y por otra parte las que atienden el riesgo operativo. En cuanto a las crediticias, te puedo decir que típicamente las bursatilizaciones del mercado local se hacen con exceso de margen positivo, ¿no? El diferencial entre lo que genera la cartera y lo que paga la emisión. Fondos de reserva, ya sea para pago de intereses, para pago de gastos de la emisión, que están fondeados desde el inicio, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No se fondean durante la vida de la transacción, sino desde el inicio. Y finalmente, la presencia de coberturas, ¿no? Para cubrir cualquier posible diferencial de tasas de interés. Yo te diría que esos son los principales, digamos, enaltecedores crediticios, como los llamamos nosotros, que están ligados al aforo, ¿no? El aforo, el diferencial entre activos y pasivos, ¿no? Con el que salen las emisiones, que típicamente suele estar en torno a 1,2, 1,25 veces para las emisiones del mercado local. Justamente, estos mecanismos de protección contribuyen a mitigar el riesgo operacional de una forma similar.
Yo diría que van de la mano, ¿no? O sea, van en paralelo. Por una parte tienes las protecciones crediticias que buscan brindar liquidez a la emisión, y los operativos están muy relacionados con lo que comentaba Vicente hace un momento, ¿no? Porque tienen que ver con la estabilidad del originador, ¿no? Que haya un mecanismo de sustitución del originador bien establecido, ¿no? Muchas veces, en la mayoría de los casos, el originador es el administrador primario de la transacción. Entonces tiene que haber un mecanismo perfectamente bien establecido en la argumentación legal de la emisión que estipule cuáles son los pasos a seguir para sustituirlo en caso de quiebra, como los casos que comentó Vicente hace un momento, ¿no? Tiene que haber la presencia de un administrador maestro que cumple un rol crucial en estas bursatilizaciones, porque no solo corrobora la información que genera el administrador primario, hace un chequeo de la información que genera mes a mes, sino que tiene que ser capaz de, en un momento dado, en caso de estrés por parte del administrador primario, sustituirlo. Y sustituirlo de manera lo más rápida posible. Para ello es importante que el administrador maestro tenga experiencia administrando la cartera de la que se trata, ¿no? Que respalda la bursatilización, de tal forma que una potencial disrupción en los flujos al fideicomiso sea la menor posible, ¿no? Tanto en tiempo como en monto, ¿no? Eso probó ser crucial en las emisiones de Alfa Credit, de Crédito Real, que hubiera un administrador maestro sustituto que pudiera dar continuidad digamos, la administración de ese portafolio, permitió, junto con otros factores, que estas emisiones terminaran pagando en tiempo y forma. Ya. De acuerdo, oigan, pues yo les agradezco que hayan venido a explicar un poco el tema que se está dando, a calmar, yo creo que también los ánimos que se dan en el mercado con respecto a estos nombres que vemos en los periódicos, y donde muchas veces pues el encabezado es uno, y la explicación o lo que viene después termina siendo mucho más compleja, ¿no? que lo que simplemente se dice o se alcanza a ver. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, gracias a ti. Ellos son Vicente Gómez, VP Senior Analyst FIG, y Rodrigo Granovsky, AVP Analyst Structured Finance Group de Moody's Local. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.